Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta la semana de ingenierías y en la charla Big Data, consumidores o generadores de información. Recordarles que el objetivo de estas actividades es ampliar el conocimiento de la carrera y ofrecerles espacios formativos que complementen su proceso de aprendizaje, ampliando su conocimiento sobre el quehacer profesional de la carrera. El día de hoy corresponde a las actividades de ingeniería en sistemas de computación. Agradecemos a la rectora, a la señora Emilia Gacel, al decano de ingenierías, al ingeniero Luis Diego Bolaños y a la dirección de ingeniería en sistemas, al ingeniero Wilbert Molina, quien nos acompaña en la tarde de hoy, y a la ingeniera Katia Brenes, por su colaboración y siempre disposición para el desarrollo de estas actividades académicas que enriquecen el proceso de formación de los estudiantes como futuros profesionales. Invitarlos cordialmente a participar de las actividades que tiene programadas Ingeniería en Sistemas para este jueves 29 de julio para que se puedan unir. Yo les acabo de compartir en el chat el enlace en el cual ustedes pueden registrar la participación en cada una de las actividades que ya ellos tienen programadas para el jueves. Cedo la palabra en este momento al director de carrera, el ingeniero Wilbert Molina, para que nos dé unas breves palabras. Adelante, don Wilbert. Gracias, Josep. Básicamente, darle la bienvenida a la comunidad estudiantil y público en general. Agradecerles su sintonía en estas charlas de esta semana de ingenierías y básicamente invitarlos a que disfruten de todas las que vamos a estar realizando. Ahorita tenemos la de Big Data. Recién a las 4 tuvimos la de IoT y el jueves, bueno, tendremos muchas más. Sin más que agregar, básicamente le cedo el pase a Josep para que inicie la charla con don Michael. Adelante, Josep. Excelente, muchísimas gracias, don Wilbert. Dando inicio con la charla, me permito presentarles al facilitador de la tarde de hoy, el profesor Michael Romero Navarro. Él es máster en finanzas con estudios en minería de datos, profesor especialista en el área de Big Data de la Universidad Fidelita. Le damos la más cordial bienvenida al profesor para que inicie con su presentación. Adelante. Ok, buenas tardes, muchachos, muchachas. Voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, que se está viendo. Sí, señor. Ok, bueno, buenas tardes, primero que todo, para los que me conocen y tal como lo dijo Josep, Michael Romero Navarro, para servirles. El día de hoy vamos a estar en una charla que, si bien es cierto, engloba algunos aspectos de la charla que se dio anteriormente de IoT, y permite amarrar muy bien los dos temas. A pesar de que en una hora cuesta mucho exponer en nivel de detalle qué es Internet de las cosas como tal, o qué es Big Data, vamos a hacer lo posible para que efectivamente podamos llegar a buen puerto con esto. El nombre de la charla, dado que es muchísima información, tratamos de enfocarlo principalmente en dos aspectos muy relevantes, que es si somos consumidores o si somos generadores de información. Entonces, para arrancar mis charlas, yo usualmente las acostumbro a relacionar con algunas frases célebres, con algunas analogías, para ir contextualizando un poco, ¿ok? Yo soy del criterio de que desde hace mucho tiempo estamos viendo pasar un tren al frente de nosotros, ¿ok? Ese tren hace ratillo que ya partió realmente. Todavía no ha terminado de pasar, son bastantes vagones los que están pasando al frente de nosotros. Algunos nos hemos querido montar en ese tren, algunos nos hemos montado en ese tren ya, y otros estamos ahí como a la expectativa de que si nos montamos o no nos montamos en el tren. Lamentablemente van a haber algunos que no se van a montar en el tren y se van a dar cuenta de la forma más cruda que podría existir, que es cuando ya el tren haya pasado. Hay una frase célebre de Albert Einstein que dice que la vida es como montar en bicicleta, realmente, que para mantener el equilibrio tenemos que estar en constante movimiento. Igual sucede en el tema que estamos viviendo hoy en día. ¿A qué me refiero con este tren? Es un tren que, como lo indicaba don Gerardo anteriormente en la charla anterior, es un tren de la innovación. Es un tren que muchas carreras hoy en día han visto marcados un antes y un después a partir de esa innovación. ¿Por qué esto? Vamos a ver.
el señor que cultiva piñas allá en la zona sur, hoy en día tiene sus inventarios en un sistema de información. El señor que hacía o la señora que hacía cientos de diario en las hojas contables, en aquellas mega hojas contables grandotas, las hojas de trabajo, hoy en día, si bien es cierto, por alguna legislación se tienen que seguir haciendo, efectivamente, pero hoy tiene los asientos de diario en un sistema, tiene los estados financieros en un sistema, hoy todo se está manejando en sistemas, hoy todo se está generando efectos de información. Por ahí un día en una charla un estudiante me decía, profe, pero en el caso de la medicina, de un corazón sigue siendo exactamente igual hace 20 años que hoy en día. Yo le decía, sí, totalmente. Lo que pasa es que hoy en día se opera con máquinas que asisten al doctor, que tienen un expediente clínico centralizado, que tienen toda la información del paciente, que tienen monitoreo electrónico. Entonces ha cambiado muchísimo. Todas las profesiones han cambiado. Ahora bien, ese tren que estamos viendo pasar nosotros obedece a esa parte de innovación. Entonces, algunos de ustedes podrán decir, pero ¿por qué estamos hablando de innovación en un tema que realmente lo que obedece es específicamente a Big Data como tal? Es que no podemos dejar de lado el constante cambio, la constante evolución que estamos viviendo. ¿Okay? Y muestra de ello es la siguiente diapositiva. Si me ven viendo para acá, es que tengo dos pantallas. ¿Okay? ¿Listo? Es la siguiente diapositiva. A mí, esta imagen, por más que he tratado de conseguirla en una resolución un poco mejor, se me ha dificultado un poco. Pero para mí marca un antes y un después. Es la misma actividad en diferentes momentos del tiempo. Cuando yo le enseño esa imagen, una vez que se la enseñé a mis sobrinos, que uno de mis sobrinos tienen 5, 7 y 9 años, y el más pequeño, ojo, el más pequeño me decía, cuando le enseñaba la imagen de arriba, solamente el 2005 me decía, tío, ¿dónde están los teléfonos de esas personas? ¿Se los quitaron? Yo decía, no. Y es que a mí me impacta muchísimo esa imagen. ¿Por qué? Es la misma actividad en diferentes momentos en el tiempo. No hay que ser muy sabio para encontrar las 7 diferencias en las dos imágenes como tal. ¿Ok? Es muy marcada la gran diferencia. Y es que en el 2013 efectivamente todo el mundo tiene dispositivos electrónicos. Si estuvieron en una charla anterior con don Gerardo, pues vemos un poco la importancia que está retomando un dispositivo como un teléfono inteligente. Y es que si hoy en día nosotros tratamos de circunscribirnos y de caer en razón de lo que está cambiando nuestra vida a partir de un teléfono inteligente, un smartphone, o a partir de los dispositivos que hoy en día están conectados a Internet, realmente es de asustarse, muchachos y muchachas. Es de asustarse y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros utilizamos los teléfonos inteligentes, utilizamos las tablets, utilizamos las laptops, utilizamos los smartwatch, o sea, todos los artículos que están conectados a Internet para consumir información. ¿Okay? Somos consumidores de información. En buena teoría nosotros somos consumidores de información. Usualmente uno utiliza un teléfono para mandar un mensaje WhatsApp, para utilizar Facebook, para utilizar un correo electrónico, para hacer una búsqueda en Internet, para buscar alguna tarea, para utilizar Waze. O sea, pónganse a pensar la infinidad de cosas que hacemos hoy en día con un teléfono inteligente. Es que yo a veces pongo el ejemplo de que si uno encierra a una persona en un cuarto con un teléfono inteligente, con el cargador, obviamente, con conexión eléctrica, no necesita hacer absolutamente nada, un baño tal vez nada más. Por ahí un día un estudiante me decía, profe, pero lo que necesitas comer, y yo les decía, no, porque ya hoy en día hay impresoras 3D, que ya casi vamos a brincar a esa parte, que tienen filamentos comestibles. ¿Qué es un filamento comestible? Son las tintas de las impresoras en 3D que hoy en día son comestibles. Ya hoy en día se están imprimiendo hamburguesas, se están imprimiendo platillos de chef a partir de impresoras 3D. Entonces, ¿qué no puede hacer una persona hoy en día con un teléfono inteligente? A mí me llama mucho la atención cuando algún amigo, algún conocido, algún familiar me dice, necesito ir al banco a hacer una transacción. Yo digo, ¿cómo necesito ir al banco a hacer una transacción? No, o sea, ya es extraño. Como en algún momento fue extraño que alguien dijera, voy a hacer una transferencia de un teléfono a otro. Claro, mucha gente tenía desconfianza en ese momento. Hoy en día, ¿qué es la desconfianza? De más bien ir a ver a una persona que anda dinero en las bolsas, que anda dinero o que anda efectivo, que no utiliza un teléfono para hacer el envío, para hacer el pago de un recibo de servicios públicos, por ejemplo. Realmente nos hemos convertido en consumidores. ¿Por qué? ¿Qué necesita todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono para poder usar? Información, punto.
A veces yo les digo a mis estudiantes ¿el Waze para qué lo utiliza uno? Y a veces los estudiantes me dicen, profe, para llegar más rápido a un lugar. Profe, para saber si hay presa en algún lugar. Y yo les digo, no. El Waze es simple y sencillamente para llegar a un lugar. No es ni para llegar más rápido, no es ni para irse por la mejor ruta, no es ni siquiera para saber si paga peajes o no. Esos son aristas adicionales o información a partir del objetivo de la aplicación como tal. Entonces, efectivamente, somos consumidores de información. Hoy en día consumimos muchísima información. De hecho, es el bien o servicio, entrecomillado, que más consumimos todas las personas a nivel mundial. Muestra de ello es que si uno se pone a ver lo que tiene un smartphone hoy en día, o sea, la cantidad de cosas que tiene un smartphone hoy en día, uno podría perfectamente circunscribir y decir, es que tiene casi uno $1.000.000 en un smartphone. ¿A qué nos referimos con que tenemos casi $1.000.000? Creo que don Wilber tiene el micrófono activo, ¿no? O alguien, o iba a opinar, don Wilber. Es que me parece escuchar ahí un ruido. No, no, gracias. No, está bien. Listo, ok. Ok, vamos a ver. Hoy en día, un smartphone está al pie de cada persona. Un smartphone está a la mano de cada persona. Un smartphone está en el escritorio de cualquier persona, está en la bolsa de cualquier persona. Es muy poco dado que una persona no tenga un smartphone, que una persona no tenga una conexión a internet. Ahora bien, si uno se pone a ver y uno dice que me van a vender un smartphone, que hago un paréntesis acá, un smartphone hoy en día, perfectamente uno lo consigue con $100. Perfectamente lo consigue con $100. Y lo que tiene uno de acceso a través de un smartphone es realmente asombroso. Yo me acuerdo hace unos años cuando adquirir una línea telefónica celular en el ICE era realmente costoso. Primero que todo, había que dar un depósito excesivamente caro. Segundo, había que esperar a que hubiera una línea disponible. Y tercero, había que ir a hacer una fila interminable a las 5 o 6 de la mañana. Hoy en día le regalan a uno las líneas telefónicas celulares a partir de la compra de algo. Más uno va caminando por San José, por cualquier lado, y una línea celular se la regalan a uno con recarga, ya tiene acceso a internet uno. Hace unos años, ¿cuánto valía una videoconferencia? ¿Cuánto valía una cámara, una fotografía digital como tal? Yo me acuerdo todavía que mis papás compraban un bendito rollo para una cámara que no era digital, en donde tenía 16, 24, 36, 48 cuadros, fotos. Científicamente comprobado está que hoy en día un adolescente va a un viaje a la playa de viernes a domingo y se toma aproximadamente 300 fotos. 300 fotos. Estamos hablando que son casi 6 rollos de los más caros en aquel entonces. Pónganse a pensar ustedes, vayan a comprar un celular y le diga, vea, ese celular es el último celular del mercado. Tiene lo mejor, pero usted no puede instalarle ni WhatsApp, no puede instalar Gmail, o no tiene para conectarse a los servicios de Google, no tiene para hacer búsquedas en internet, no tiene radio, no tiene cámara fotográfica, pero lo mejor, yo estoy seguro que nadie lo va a comprar. Y hoy en día, un dispositivo como un smartphone realmente está en capacidad, primero, de acercar personas. Hace unos años, ¿cuánto valía una llamada a una persona que estaba en otro país, que estaba en Europa? Si una persona se iba a Europa, costaba muchísimo realmente comunicarse con esa persona. Hoy en día, una persona se va a otro país y es muy fácil comunicarse con esa persona. El caso de las bibliotecas, por ejemplo, de las enciclopedias. Al menos en mi caso, yo fui de las personas que fue a hacer investigaciones a una biblioteca física. Hoy en día siguen existiendo, sí, pero la mayor biblioteca mundialmente aceptada hoy en día, cuando me dicen que es Wikipedia, no, es Google. Yo todavía me acuerdo cuando a mi casa llegaba un señor a vender unas enciclopedias de océano, que era un libro así de grueso, y le decía a mi mamá, le vendo el volumen 1, el volumen 2, y lo vendían. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Hoy no. Hoy cualquier cosa que uno necesita, simple y sencillamente va y la busca en Google en una fuente confiable. O busca, en el mejor de los casos, un libro, un artículo científico, alguna referencia de peso, pero ya digital. Eso lo que ha implicado es que si uno contextualiza los porcentajes de acceso al Internet que hoy en día estamos teniendo a nivel mundial, es realmente asombroso. ¿Por qué? Una región relativamente pobre, por decirlo de alguna manera, como en el caso de Sudáfrica,
un 50% de la población tiene acceso a Internet y que es uno de los lugares más pobres, el centro de África como tal. Ahora veamos en el caso de nuestro país. Centroamérica, esta es estadística de enero de 2021. Un 97% de la población tiene acceso a una conexión a Internet a través de un dispositivo electrónico, con todos los pros y los contras. ¿Por qué pros y contras? Porque hoy en día uno ve mamás y papás que le dan a un niño de 2, 3 años un teléfono inteligente con conexión a Internet para que se entretenga viendo YouTube. Pero ¿qué no puede ver ese niño a través de YouTube? ¿A qué no puede acceder ese niño a través de YouTube? ¿Okay? Y eso lo que estamos hablando es la capacidad que tiene un teléfono para poder consumir información. Hoy acá en Costa Rica son muy pocos los lugares dentro del territorio nacional donde no hay cobertura celular, donde usted no puede enviar un correo electrónico, donde usted no puede ingresar a Google. ¿Okay? Eso lo que ha generado es que realmente la mayoría de las personas, por no decir la totalidad de las personas, estamos consumiendo información todos los días. Todos los santos días estamos consumiendo información. Pónganse a pensar que ustedes dejen el teléfono, bueno, cuando no estábamos en teletrabajo, cuando estábamos en la presencialidad, que ustedes dejen el trabajo, que dejen el teléfono en sus casas. Uno se siente como maniado realmente. Uno dice, pero no puedo revisar un mensaje, no puedo usar Waze para dirigirme a mi trabajo, no puedo mandar un correo, no puedo conectarme al trabajo. O sea, realmente se siente uno maniatado porque uno realmente está consumiendo información. Eso lo que ha provocado realmente es que ya no se escuche hablar de megabytes, por ejemplo. Cuando yo estudiaba en la universidad, por allá del año 2005 más o menos, yo me acuerdo que yo tenía una llave malla, un dispositivo de almacenamiento externo, por decirlo en los términos reales, que era de 128 megas. Y esos 128 megas me alcanzaban para todo. Para guardar trabajos, para guardar música, para guardar videos, para guardar hasta los benditos juegos. Todo, me alcanzaban 128 megas. Hoy en día 128 megas no sirven para nada. Suena muy feo decirlo. No sirven para nada porque no se puede guardar eso en ningún lado. Eso implica dos cosas. Uno, que la generación de información ha sido exponencial. Dos, que ha subido el almacenamiento o la dimensión de los archivos que estamos almacenando. Entonces ya no solamente escuchamos hablar de megas, sino que ahora escuchamos hablar, obviamente en algún momento escuchamos hablar de gigas, pero ahora estamos hablando de teras, de petas, de hexa, de zeta, y yota, y así vamos a seguir. El gráfico que está ahí, ustedes podrán decir, pero esa información está desactualizada porque está hasta el 2012, si estamos en el 2021, es que ya en el 2012 el costo de 1 giga de almacenamiento llegó a 0. Y a partir de ahí fue paralelo al eje X, por decirlo de alguna manera. 0, 1 giga, cuando en mis épocas del 2005, andar una llave malla de 1 giga era realmente un lujo. Pero hoy en día, 1 giga no es nada. Es más, uno compra un cereal en el supermercado y viene una tarjeta SD de 2 gigas, gratis. Se compra un celular y le regalan un 16 gigas, 32 gigas. Inclusive hoy en día, ya 32 gigas en un celular se queda corto. Vean el caso de las computadoras. Uno antes iba y compraba las computadoras pensando de que el factor que iba a incrementar el costo de la computadora iba a ser el almacenamiento. Entonces uno veía computadoras de 1 tera que eran carísimas. Hoy en día eso ha cambiado. Entre menor capacidad tenga la computadora de almacenamiento, más precio, más costo tiene. ¿Esto por qué es? Usualmente uno ve computadoras de 128 gigas, un disco duro estado sólido, pero que ya inmediatamente vienen conectadas para guardar la información en la nube. Entonces, efectivamente, es tanta la información que se está generando, son tantas las aplicaciones que hoy en día se están apareciendo en el mercado, que ya no alcanzan con gigas. ¿Y esto por qué? Vamos a ver. Tal y como lo vimos como se vio en la charla anterior, si uno se devuelve un poco en el tiempo y uno habla de robots, uno habla de clases virtuales, uno habla de impresoras 3D, de drones inclusive. Ni siquiera vamos a entrar en el tema de blockchain porque nos darían aquí las 10 de la noche hablando de blockchain. Realidad aumentada. Cuando uno comienza a hablar de todo ese tipo de cosas hace 10 años, si acaso uno lo circunscribía a una serie de televisión, a una película. En el caso de los supersónicos, los que ven los supersónicos se acuerdan. Videoconsultas médicas, ejercicios, robots que hacían la comida,
hoy en día, ¿qué no está conectado a Internet? O sea, todo, absolutamente todo está conectado a Internet. Y principalmente, no es el hecho de que esté conectado a Internet, es que al estar conectado al Internet está generando información. ¿Por qué? Porque todos somos consumidores de información, todos tenemos que estar consultando esa información. A mí me hace mucha gracia. Hace poco que hablando con mi mamá, que mi mamá es una adulta mayor, ella me decía, mira qué curioso, porque el doctor nos hizo a nosotros la cita médica, a mi mamá y a mi papá, él determinó si estábamos enfermos o no estábamos enfermos, nos hizo la prescripción, nos llegó eso por correo, la receta, inmediatamente la receta se la mandamos a la farmacia, le hicimos el pago a la farmacia con tarjeta de crédito y la farmacia mandó un muchacho en moto a entregar los medicamentos. Lo único que hace falta acá en Costa Rica por un tema de legislación nada más es que un dron llegue a entregar el paquete. Pero ya todo está conectado a Internet. De hecho, si yo les preguntara a ustedes qué es lo más extraño que han visto conectado a Internet, yo sé que aquí nos quedaríamos horas, porque hay realmente cosas extrañas conectadas a Internet. A mí me llama mucho la atención y mis estudiantes que han llevado el curso de Big Data conmigo saben que a mí me llama mucho la atención un dispensador de alimento para perros. De que si yo estoy trabajando, el perro en el collar tiene un chip que llega y se acerca al dispensador y a mí me llega un mensaje que dice, Bobby se acercó al dispensador de comida y no tiene comida ni agua, le dispenso. Yo le digo, sí, inmediatamente, y le dispensa agua y comida. O que usted viene manejando e inmediatamente le manda un mensaje al coffee maker, suena loco, si suena extraño decirlo, le manda un mensaje al coffee maker, pero es que esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Le mando un mensaje al coffee maker, inmediatamente me hace el café. Ese proceso de innovación lo que ha generado es que se cree un montón de datos, un montón de datos que muchas empresas no han sabido aprovechar y que lamentablemente han sido empresas que ya para ellos pasó el tren, como en el caso de Kodak. Kodak era la marca más reconocida a nivel mundial de cámaras fotográficas. ¿Por qué Kodak quebró? Por la cámara digital. ¿Quién creó la cámara digital? El mismo Kodak, pero no creyó en la cámara digital. Así podemos hablar montones de casos, como el caso de Uber y los taxistas, que yo creo fielmente que indiferentemente del trato, indiferentemente del cargo, el año, lo que sea, lo que los diferencia de unos a otros es una plataforma tecnológica, nada más. Nada más. ¿Ok? Por ahí a algunos nos tocó ir a alquilar películas a un videoclub. Los que somos un poco más viejitos fuimos a alquilar Betamax, VHS, CDs, DVDs, Blu-ray. Okay. Hoy en día, ¿qué ha pasado con esos videoclubs? Algunos han cerrado, la mayoría, pero otros han innovado. ¿Y qué es? Adaptarse a esa revolución exponencial de información que estamos viviendo hoy en día. Y es, ya yo llego al videoclub con un dispositivo de almacenamiento externo. Y ojo, yo no digo que está bien, sigue siendo piratería. Pero ¿qué hacen? Vea, ¿tiene la nueva película Rápido y Furioso? Sí. ¿En qué resolución la quiere? 720, 1080i, 1080p, 4K, en español, en inglés, con subtítulos, sin subtítulos. Entonces usted dice, 1080i, en español y en inglés con subtítulos. Dice, deme su dispositivo de almacenamiento externo y se la copio. Le copian uno la película, usted paga por la película y después, ¿qué hace usted con esa llave malla? Llega y lo conecta a un video in que proyecta en una pared 60 pulgadas, 80 pulgadas. Entonces ha cambiado muchísimo. Realmente ha cambiado muchísimo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque el otro tema importante es que nosotros estamos consumiendo información. Todos los días estamos consumiendo información. Pero ¿quién genera esa información? ¿Será que esas empresas de las cuales nosotros consumimos información están minando datos o están generando datos todos los minutos, todos los segundos para uno poder consumir esa información? ¿O es que realmente nosotros somos generadores de información? Vean, cuando yo pongo la siguiente diapositiva, que es esta, a mucha gente se le para el pelo. Pero yo les digo, ¿cuánto cuesta utilizar Netflix? Bueno, Netflix sí hay que pagar, pero ¿cuánto cuesta utilizar WhatsApp? ¿Cuánto cuesta utilizar YouTube? No el Premium, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. ¿Cuánto cuesta? Nada, absolutamente nada. Y por ahí si han visto algunos documentales, principalmente el de Netflix o algunos que están en YouTube, hay una máxima muy grande y es, si usted no está pagando por un bien o por un servicio, uno es el bien o el servicio. Entonces vean lo que se está generando en un minuto en el internet. Nada más pónganse a pensar. Es cuántos likes se están dando en este momento en Facebook. Cuántos
tweets se están dando en Twitter? ¿Cuántos mensajes se están mandando en este momento en WhatsApp? No más, ¿cuántas personas pueden estar en este momento viendo Netflix? O subiendo una foto a Instagram. Pónganse a pensar. Primero, la cantidad de personas o la cantidad de usuarios que tienen las redes sociales o la cantidad de usuarios que tienen todas las aplicaciones que viajan a través de la web. Todas esas personas concurrentemente utilizando, creyendo que somos consumidores de información. Y sí, somos consumidores de información. Pero yo a mis estudiantes siempre les digo algo, hagan un ejercicio. Y aquí es donde realmente uno se asusta. Y yo sé que a más de uno de ustedes les ha pasado. Siéntense en la mesa de su casa, pongan un teléfono inteligente en el centro de la mesa, nada más que esté conectado a internet, y comiencen a hablar de botas de peluche rosadas, viajes a Cancún, perros raza mediana, el tema que ustedes quieran, pónganse a hablar sin hacer ninguna búsqueda en internet. 2 semanas o 3 semanas después de esa conversación, usted está en una red social y le aparece un bendito anuncio de botas de peluche rosadas. Por más extraño que haya sido lo que usted ya estaba hablando, le aparece el anuncio. Ojo, sin necesidad de haber utilizado el celular. Simple y sencillamente porque estaba ahí. En el 2019, Samsung aceptó públicamente que los dispositivos inteligentes, o sea, que están conectados a internet, estaban grabando audio y video las 24 horas del día. Entonces uno dice, ¿y cómo? 24 horas del día grabando audio y video. ¿Y mi privacidad dónde está? No, es que mi privacidad realmente es un tema de darle un servicio personalizado a mis clientes. Al yo darle un servicio personalizado a mis clientes, yo tengo la capacidad de estar grabando. Y cuando usted compra un dispositivo de esa marca, en la línea pequeña, en la letra menuda, dice que Samsung hará lo posible para brindar un servicio personalizado a sus clientes. Entonces pónganse a pensar, ¿que están incumpliendo conmigo? No, realmente no. ¿Okay? Y es que esto ha sido una ola de crecimiento que se ha venido dando exponencialmente desde hace muchos años. Primero arrancamos con las benditas, o sea, todo comenzó a derivarse a partir del crecimiento del Internet. ¿Cuáles son las primeras de rigor acá de Internet acá en Costa Rica? Que uno se conectaba por una red telefónica que sonaba horrible, dejaba a todo el mundo sin llamadas telefónicas en la casa, pero uno se conectaba a Internet. Y las páginas en su momento eran horribles, nada más páginas informativas. Hoy en día el Internet ya trasciende. El Internet es, cuidado y no, el mejor invento de la humanidad en los últimos tiempos. Hay algunas personas que ya lo han decretado así, hay otras personas que todavía no lo quieren hacer así, porque implica también toda la parte negativa del Internet. Entonces no vamos a entrar en ese tema porque nos darían igual las 8 o 9 de la noche. Pero a partir del nacimiento del Internet comenzaron a crearse las aplicaciones de Internet, que comenzaron a compartir información, bla, bla, bla. Después vino el tema de las tablets, las computadoras, las laptops, y ahí todavía fue peor. ¿Por qué? Porque antes, si uno lo que tenía era una computadora de escritorio, uno no circunscribía a tenerla conectada a Internet, sino que esa computadora de escritorio se dedicaba únicamente para los trabajos de la universidad o el colegio del chiquito o la chiquita de la casa. Pero ya cuando se vio la necesidad de tener Internet, entonces ya no era una computadora de escritorio, sino que era algo portable. Eso lo que originó fue un término que muchos hemos escuchado hablar, pero muchos no sabemos qué es, que es el de Analytics. ¿Qué es Analytics? Es la capacidad de analizar información utilizando las tecnologías de información y comunicación. Analytics, de TICS, de tecnologías de información y comunicación. Eso lo que originó fue un movimiento que hoy en día está tomando todavía mayor fuerza, ya les voy a decir por qué, que es la inteligencia de negocios o el business intelligence. ¿Por qué? Porque entre mayor cantidad de información uno tuviera, mejor eran los análisis que uno podía hacer. Y acuérdense que el tema de inteligencia de negocios, la principal ventaja se circunscribe simple y sencillamente a sacarle provecho a la información para obtener una ventaja competitiva con respecto a mi competencia, nada más. Puede ser personal, puede ser empresarial, lo que sea, pero es aprovechar los datos y aprovechar la información histórica para poder hacer una exploración de los mismos y poder refutar o comprobar alguna hipótesis. Pero es tanta la información que se está generando, o sea, tanta la gente que está teniendo un dispositivo en sus manos, que no son consumidores de información, sino que somos generadores de información, que lo que ocasionó fue un overloading de información, una sobrecarga de información.
y es específicamente lo que hoy se conoce como Big Data. Tiene que cumplir ciertas características, sí. Tiene que cumplir algunas características, ya las vamos a ver, pero el Big Data se originó ahí. Es simple y sencillamente de que es tanta la gente que está conectada hoy en día a Internet, que es tanta la información que se está generando, que realmente estamos saturados de información. Y no solo eso, los benditos medios también hablan del Big Data como si fuera el sabor del mes. Y eso está bien, porque es algo que está hoy en día pasándonos a todos. Todos estamos trabajándole al Big Data. Suena muy feo decirlo, pero es cierto. Todos estamos contribuyéndole al Big Data. El problema con eso es que mucha gente está hablando del Big Data, pero mucha gente no sabe qué es. Lamentablemente, mucha gente no sabe qué es. Yo tengo una analogía muy curiosa con respecto al Big Data, y es cuando a mí me preguntan qué es el Big Data, yo les digo, vean, el Big Data usted lo puede enfocar de la siguiente manera. Todos tenemos algún papá, mamá, tío, tía, hermano, tía, primo, lo que sea, que tiene la siguiente actitud, y es, no bote ese poquito de pintura porque en algún momento sirve. Guárdenlo en la bodega. No bote esa silla que se le quebró esa pata porque en algún momento yo la arreglo. No bote esas macetas que se acaban de morir las matas porque en algún momento se usan. Y se guardan y se guardan y se guardan en alguna bodega. Cuando esa persona llega a utilizar ese poco pintura está malo. O la silla está podrida o las macetas están todas llenas de moho. El Big Data lo mismo. El Big Data es que hoy en día se está generando tanta información que la tenemos que almacenar en algún lado. Pero si esa información la almacenamos y no la utilizamos para nada, entonces lamentablemente nos va a pasar que se va a poner mala la pintura, se va a joder la silla, se van a joder las maceteras. Entonces, hay ciertas características que nosotros tenemos que identificar dentro del Big Data. La literatura habla de tres principales Vs que tienen que existir dentro del Big Data, dentro de la información, perdón, para ser considerada información como Big Data. Si uno ya profundiza un poco más en la lectura, va a encontrar que hay más Vs. Yo voy a profundizar en las tres principales y en una cuarta, que para mis efectos son los cuatro ejes principales que debe cumplir la información. Número uno, el tema de la velocidad. ¿Qué es el tema de la velocidad? Que la velocidad de ocurrencia de generación de esa información es realmente rápida. O sea, era lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuánta gente está en este momento mandando un like o dándole like a algo, subiendo una historia, o viendo YouTube, o utilizando Netflix? O sea, son muchas las personas que están haciendo eso. Eso origina otra cosa que se llama volumen. Si hay muchas personas ejecutando una misma actividad recurrentemente, concurrentemente, eso obviamente va a generar volúmenes abismales de información. Por ahí entonces una vez un estudiante me decía, pero lo mismo, yo le decía, no, vamos a ver, en el caso de las tarjetas de crédito y débito, por ejemplo, todos los 15 y los 30 se generan pagos muy rápidos, muy constantes, pero como son tan equidistantes de 15 días, entonces no generan un volumen grande de información. Entonces es que se estén generando constantemente de una manera muy rápida y que crean un volumen muy grande de datos. Ojo con esto, ninguna base de datos tradicionales, entiéndase SQL, Oracle, o sea, ninguna MySQL está en capacidad de manejar Big Data. Por eso nacen los sistemas Big Data como Hadoop, como Cassandra, como Hive, ¿okay? Que son específicamente para administrar datos. Y viene la tercer V, que es una de las más trascendentales a nivel de Big Data, y es el tema de variedad. ¿Por qué el tema de variedad? Porque a efectos de lo que es información, históricamente nosotros hemos resguardado y analizado información de una naturaleza, que es la información estructurada, que es fila, columna, fila, columna, fila, columna, las benditas hojas de Excel, las benditas hojas de Access, que Access no es base de datos, por cierto, la información que está en las tablas relacionales de una base de datos, y siempre nos hemos circunscrito a analizar esa información. Eso se llama información estructurada. Dentro de la variedad existen tres tipos de información. La información estructurada, la semiestructurada y la no estructurada, que ya vamos a ver qué es cada una de ellas. Antes de brincar a lo que es los diferentes tipos de variedad, yo les voy a contar la cuarta V, que para mí es la más importante, y es el tema de veracidad. ¿Por qué veracidad? Todos los que estamos conectados en la sesión sabemos
que hoy en día en Internet uno encuentra de todo. Perfiles falsos, troles, por decirlo de alguna forma, en redes sociales, información que no es corroborada por una entidad oficial en alguna materia. Entonces, uno se encuentra mucha basura. Entonces, en ese almacén de datos donde usted está guardando información, va a haber información buena y va a haber información mala. Entonces, una de las cosas más importantes es que sea veraz, que esa información sea real. Entonces, si existe velocidad, si existe volumen, si hay variedad en los 3 tipos de datos o en los 3 tipos de variedades, y aparte de eso esa información es veraz, entonces es información que puede ser considerada Big Data. Por ahí también está el tema de versatilidad, está el tema de visualización, que es un tema totalmente aparte del Big Data, ya les voy a hablar por qué, ¿okay? Pero es un tema totalmente aparte, que también son Vs. Es curioso, sí, es curioso porque también son Vs. En el tema de la variedad de la información, lo más importante de esto, vamos a ver, el Big Data, el lugar donde se centraliza el Big Data en la web. O sea, no hay quite. Eso es lo más importante en la web. Y en la web hay información de las 3 naturalezas. Está estructurada, semiestructurada y no estructurada. Científicamente comprobado, las empresas toman sus decisiones en un 80% a partir de datos estructurados. ¿Qué son datos estructurados? La misma información que está dentro de sus sistemas transaccionales. Entiéndase en un ERP, entiéndase en un CRM, entiéndase en una herramienta de atención al cliente, entiéndase en una base de datos. Y está bien, pero están dejando de lado la parte más importante. Estadísticas indican que la información de valor, ojo con eso, y aquí hago una pausa. Hace unos años, el activo más importante de las empresas era la plata, era el dinero. Después, más adelante, se presentó un fenómeno muy curioso en donde se volcó el activo más importante a las personas. Entonces ya dejamos de ser empleados y comenzamos a ser colaboradores de la empresa. Mi colaborador, mi colaboradora. Entonces el activo más importante eran las personas. Ya como en el año 2000, cuando el internet hizo boom y ya entonces comenzamos a pasar de aplicaciones de escritorio a aplicaciones web, todas las empresas dijeron, no, el activo más importante es la información. Hoy en día, 2021, ya el activo más importante no es la información. ¿Por qué? Porque estamos saturados de información. El activo más importante es la información de valor. ¿Y qué es la información de valor? Que uno sepa diferenciar qué es lo que realmente le importa a la empresa. ¿Por qué? Porque es como que usted tenga 800 palos de aguacate y va y recolecta todos los aguacates y va a ir a vender los aguacates todos exactamente al mismo precio a los diferentes compradores. No, usted tiene que ir a ver cuál es la clase 1, la clase 2 y la clase 3, o cuál es el mejor aguacate, el aguacate intermedio y el aguacate malito. Eso es información de valor. Es ir a buscar dentro de tanta información que hay hoy en día para ver qué es lo mejor. ¿Okay? Y lo mejor, esa información de valor, hoy en día, dado el contexto que tenemos, está en la información semiestructurada y en la información no estructurada, que es la información que la mayoría de empresas no están analizando. Y aquí voy con lo siguiente. De nada sirve uno estar generando información Big Data si no utiliza la misma. Si usted está generando información Big Data y no la utiliza, cuando la va a utilizar, la pintura se le puso mala, la silla ya no sirve, las macetas tampoco sirven. Entonces es importante utilizar esa información. Y ojo con esto, son muy pocas las empresas que hoy en día hacen análisis de correos electrónicos, geoposicionamiento, imágenes, videos. Si uno conceptualizara lo que uno puede hacer hoy en día, y es tan fácil, por ejemplo, de que si yo tengo acceso a un video en YouTube, por ejemplo, utilizando técnicas de minería de datos sobre información Big Data, poder determinar en dónde fue grabado ese video. Un audio, en dónde fue grabado ese audio. Una foto, en dónde fue tomada esa foto, a partir del reconocimiento de patrones. Casos tal vez más cercanos acá a la realidad. Hay forma de identificar si una persona ha caminado por la avenida central de San José en las últimas 24 horas a partir del reconocimiento facial. Y ojo, no estoy hablando de incumplimiento de ninguna normativa, ni de incumplimiento de ninguna ley o política en temas de información personal. No. Eso es una de las máximas efectos de Big Data. Ya vamos a ver por qué.
Y en el tema de no estructurados, el tema de chat, de videos, de foros, de comentarios, los comentarios de Facebook, por ejemplo. Mucha gente no analiza comentarios de Facebook porque es información no estructurada, entonces es muy difícil tabularla. Y el análisis de datos se ha hecho históricamente, con información se ha hecho histórico, ¿okay? Que agarran la información, tabulan, y en las encuestas, lo mismo, se ha hecho análisis de información. El principal detalle actualmente es que la mayor cantidad de información de valor está en esa información no estructurada y semiestructurada. Y las empresas no las están analizando. Yo un día le decía a un estudiante, ¿usted cree que es coincidencia que en el supermercado la leche de larga duración esté en el mismo pasillo donde está el cereal? Y me decía, profe, es que es obvio. Yo decía, no, es que hoy en día es obvio, pero antes no era tan obvio. Ese tema de análisis de información, de comportamientos de las personas, es lo que permite determinar que la Coca-Cola saque un sabor a cherry, que saquen una Pepsi con sabor a limón y que pegue. Es más, que una empresa como McDonald's vaya y abra una sucursal, por decirlo de alguna forma, un local en Liberia y sea todo un éxito. Entonces ustedes podrían decir, estamos hablando de temas de mercadeo. Es que no es temas de mercadeo, es temas de comportamiento humano. Y el Big Data se circunscribe a eso, a identificar patrones o tendencias de comportamiento para la toma de decisiones. Y es que aquí viene la segunda máxima de la charla. Y aquí es todavía lo más complejo. ¿Por qué? Porque uno dice, profe, es que yo puedo analizar la información, o Michael, yo puedo analizar la información siempre y cuando yo tenga acceso a la información. O sea, yo que tengo hijos, les digo a mis hijos, tengan mucho cuidado con lo que ustedes hacen con el celular. ¿Por qué? Porque si yo puedo ver las cosas, las puedo analizar. Sencillo. Si yo puedo ver el perfil de Facebook de Don Wilber, si puedo ver el perfil de Facebook de Guillermo, si puedo ver el perfil de Facebook de Anielka, yo puedo analizar los comentarios que le hicieron a Anielka, le puedo analizar las fotos que se tomó Don Wilber, puedo analizar los platillos que subió Guillermo, los likes que le hicieron a Guillermo, o sea, puedo analizarlo todo, siempre y cuando lo pueda ver. Y no hay ningún incumplimiento. Si yo puedo analizar la información del presidente de la República, o sea, si yo soy seguidor del Facebook de Carlos Alvarado, yo perfectamente puedo hacer un análisis de las reacciones que Carlos Alvarado tuvo en la página. Ojo, sin cumplir absolutamente nada. Si el Banco de Integración Económica, por ejemplo, si el Banco Centroamericano, el BID, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su página web dispone de ciertas estadísticas y son públicas y yo las puedo ver, yo perfectamente las puedo analizar. Si el Deportivo Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense, para los que les gusta el fútbol, tienen una página web o tienen una red social y yo soy seguidor, yo perfectamente puedo ver el comportamiento de las reacciones en esas páginas, el comportamiento de los comentarios de los seguidores, sin necesidad de hacer absolutamente nada, más que técnicas de minería de datos a partir de Big Data. Entonces, hay que tener mucho cuidado de lo que uno sube a redes sociales. ¿Okay? Ejemplo de ello, aquí les traigo un gráfico, ahorita vamos a ejecutar uno a ver si nos da chance. Esa es información extraída de la página de Carlos Alvarado, de la página de Facebook de Carlos Alvarado, de los me desagrada, los me gusta, los me divierte, los me encanta, los me asombra. Ojo, aquí no hay ningún incumplimiento de nada. Yo no es que tengo acceso al Facebook del presidente, no, yo soy seguidor de la página del presidente, como soy seguidor de la página de la Liga Deportiva Alajuelense o el Deportivo Saprissa, y perfectamente podría analizar esa información. Y es que uno a veces no circunscribe eso. Cuando uno sube alguna red social, uno no piensa lo que puede pasar. Y ojo con lo siguiente, ¿para qué están utilizando las empresas esos datos? Que es lo más delicado. Sin afán de hacerle publicidad a ninguna marca comercial de las que están ahí en la presentación, ¿a ustedes no les llama la atención que cuando van a comprar, por ejemplo, o cuando llegan y visitan un comercio de venta masiva, entiéndase Casablanca, El Goyo, Verdugo, lo que sea, les dicen, vea, le hago el estudio de crédito, le duro 10 minutos haciendo el estudio de crédito. Ojo, antes ese estudio de crédito se circunscribía a ver referencias de que si esté pagado o no pagaba. Nada más. Hoy en día, y con conocimiento de causa se los digo, esos estudios que le hacen a uno tienen un montón de aristas. Primero que todo,
Si usted tiene propiedades o no tiene propiedades, eso es información pública en el Registro Nacional. 2, si usted es casado, si tiene hijos, cuál es su ubicación electoral, eso es información pública en el Tribunal Supremo de Elecciones. 3, tienen información de si usted es buen pagador o mal pagador a partir de buró crediticio. Ojo. 4, identifican cuál es el comportamiento suyo en redes sociales. Ojo con eso, y se los digo con conocimiento de causa. Cierren sus redes sociales de manera que solamente sus amigos puedan verlo. O sea, que si alguien que no es su amigo y no tiene su autorización o su aprobación, no pueda ver sus cosas más que su nombre, ni siquiera su correo electrónico, su foto nada más. Conozco un caso, y ese sí es así, de la vida real, en donde a una persona estaba concursando en un colegio para ser profesor de informática. El colegio sustentaba su formación en bases católicas. Y esa persona en la red social, en Facebook, hacía como 6, 7 años, había hecho un comentario de burla de la peregrinación a la Virgen de los Ángeles. Y porque estaba estrechamente ligado a ese proceso de esa oferta laboral, me di cuenta que quedó fuera por ese comentario. Nada más. Ojo lo delicado de esto. Y es que si uno se pone a ver realmente lo que pueden hacer con la información de uno, cuando uno va a comprar un vehículo, por ejemplo, cuando usted activa la aplicación de Waze y le sale un anuncio y dice alitas en 3.500, es porque saben que a usted le gustan las alitas. O sea, lamentablemente así es, porque en algún momento uno ha dejado un portillo abierto. Entonces vean que llevamos 4 aristas que en 10 minutos perfectamente pueden determinar, sí, mira, Julián es un buen candidato para dejar que compre un celular a crédito aquí, o no, o peor aún, si usted tiene sus redes sociales abiertas, usted está generando la información a alguien, eso no hay quite, usted está generando información a alguien, y usted constantemente pone, se siente bendecido o bendecida porque está viajando a tal lado, se siente bendecido o bendecida porque está en tal ubicación. Eso es información que alguien está utilizando para estarle enviando a usted publicidad de ofertas de tiquetes aéreos. Eso en el mejor de los casos. Ahora bien, si es una persona que no tiene unos fines muy, muy positivos con usted, o sea, he conocido personas que se dedican explícitamente a estar comenzando a testear perfiles de redes sociales, a ver en qué momento las personas dicen que están fuera de casa. Ojo, y se han visto noticias en donde efectivamente organizaciones delictivas están revisando constantemente perfiles de adolescentes que tienen la fecha de nacimiento pública para poder determinar cuántos años tienen para redes de secuestro. Entonces, ¿cómo están utilizando hoy en día nuestros datos? No es que hoy en día es extraño que usted llegue a pedir empleo a algún lado y le digan redes sociales y que usted diga, no, no tengo. Ya lo ven a usted como el psicópata o la psicópata. Lo ven extraño a uno realmente. ¿Por qué? Porque así se está moviendo. Y somos generadores de información hoy en día. ¿Okay? Entonces, realmente, ¿cómo están utilizando nuestros datos esas personas, esas empresas? Es que no somos consumidores. Eso es lo que hay que tener muy claro. Nosotros no somos consumidores de datos. Nosotros somos generadores de datos. Y al ser generadores de datos, esos datos están siendo utilizados por alguien. ¿Que son poquitos datos? No. Pónganse a pensar cuántos mensajes de WhatsApp envía uno en una semana. Y ustedes podrían decir, profe o Michael, pero es que es información privada. No necesariamente. Acuérdense en la última máxima. Cualquier cosa que ustedes suban al internet ya no es pública, ya no es privada. Perdón, ya no es privada. Lamentablemente así es. Y para finalizar la charla, nada más les voy a enseñar algo muy sencillo. ¿Okay? Voy bueno, primero que todo, antes de terminar, ya casi abro el espacio de preguntas, nada más voy a enseñarles algo. Es muy rápido. Lo íbamos a hacer un poco diferente, pero no. Acá, esto es una herramienta que se llama R. Se utiliza mucho hoy en día para efectos de análisis de información Big Data. Es realmente poderosa, es una herramienta gratuita. Como parte de los cursos de la carrera se ve en algún momento R como tal. Y lo principal que vamos a hacer acá, ya yo tengo el código hecho, no es un código muy, muy grande realmente, son
300 líneas de código, tal vez ahí, son poquitas realmente, pero lo que vamos a hacer, voy a ponerlo a correr, y esto lo que está haciendo en este momento es conectándose a redes sociales de 3 equipos, se está conectando al Deportivo Saprissa, al Boca Juniors y al América de México, se está conectando al organismo de investigación judicial a sacar información de asaltos también, está haciendo un análisis de información estructurada, o sea, está leyendo el Quijote de la Mancha en este momento para que nos muestre una nube de palabras como esta, pero el Quijote de la Mancha, y adicionalmente se está conectando a una página web para extraer información pública de la serie de Los Simpsons. O sea, son ejes temáticos totalmente independientes para que ustedes vean que como tengo acceso a la información, yo puedo sacar información perfectamente donde yo quiero sin cumplir ninguna política, ningún lineamiento, ninguna ley de por medio. Okay, entonces, ahí está corriendo, él dura un poquitito, dura como tal vez un par de minutos, principalmente haciendo la lectura del Quijote, que lo está leyendo de una página. Entonces, de momento, abro el espacio de preguntas para, mientras se genera el documento, atender las preguntas. Excelente, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos también en esta semana de ingenierías. Vamos a habilitar el espacio para preguntas. Pueden colocarlas en el chat o bien les voy a habilitar en este momento el micrófono para aquellos que lo quieran hacer por ese medio. Nada más levantan la manita para en orden hacerlo y podemos darles el espacio con todo gusto. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna por acá. Vamos a dar un minutito a ver si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Ok, muy bien. Mientras van levantando la mano, entonces vean que ya este es el documento. El documento está dividido en 4 secciones. Esto es un HTML que genera la herramienta. Es muy sencillo, realmente, muy sencillo. Este es un análisis o una nube de palabras tal cual como la que estamos viendo en la presentación. Nada más que esta lo que dice son gracias en diferentes idiomas. Esto lo que está haciendo es una nube de palabras a partir de vamos a ver, la cantidad de palabras, la cantidad de repeticiones de palabras dentro del libro Don Quijote de la Mancha. Obviamente la palabra que más se va a repetir es Don, por ahí está Quijote también, ok. Ya esto es análisis de información semiestructurada. A nivel de redes sociales, acá me estoy conectando a 3 páginas o a 3 perfiles, que es el del América de México, el del Boca Juniors y el de Saprissa, ok, sacando información de unos días atrás, y estoy haciendo un gráfico a partir de la cantidad de likes que tuvo esa página como tal. Por acá hay otro que es el resumen de reacciones diarias del Deportivo Saprissa, reacciones positivas y reacciones negativas. O sea, es información que estoy jalando del Facebook como tal, igual para la América de México, igual para el Boca Juniors. En el caso de la información de la OIJ, son datos públicos de asaltos en el año 2020, los estamos extrayendo y estamos generando un gráfico a partir de la cantidad de asaltos presentados en los diferentes cantones de la provincia de San José. Y otro, una comparativa entre la cantidad de asaltos entre lo que es el cantón central de San José y el cantón de Desamparados, que es uno de los cantones con más índice delictivo. Y por último, el de la información web, estamos extrayendo a partir de una página en Wikipedia. De hecho, si nos vamos por acá y me voy a esta ruta, porque vean que estoy consultando información de Wikipedia. Esta es la información que estamos consultando, o sea, es una página web pública en donde estamos extrayendo la información de los capítulos de estreno de la serie Los Simpsons, solamente para efectos prácticos, y estamos visualizando la cantidad de espectadores por cada uno de los capítulos, así como la cantidad de episodios dirigidos por cada uno de los directores. Todo esto en vivo en este momento. O sea, nos conectamos a Facebook, nos conectamos a la OIJ, bueno, a un CSV que el OIJ provee, no es que nos conectamos a la base de datos del OIJ, nos conectamos a Wikipedia e hicimos la lectura de Don Quijote de la Mancha, todo completo para poder identificar una nube de palabras. Ok, ahora sí abro espacio de preguntas para el tiempo que nos resta la presentación. Muy amable, profesor. Tenemos 2 preguntas por el chat. Dice Gabriela Chávez Soto, ¿qué aconseja sobre las redes sociales? ¿Limitarlas o no tenerlas? Ok, muy buena pregunta. Como lo dije anteriormente, el no tenerlas implica que lo vean a uno raro. Ahora bien, el tema de una red social, como todo en la internet, es un tema de manejo. Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo les digo, es como cuando a alguien le preguntan, ¿aconseja tener o no tener tarjeta de crédito?
Si usted sabe administrar la tarjeta de crédito, perfectamente la puede tener, no hay ningún problema. Pero si ya usted se va a enjaranar con la tarjeta de crédito, ahí es donde puede caer en algún problema. Ahora bien, el tener una red social implica algo importante, y es que hoy en día todas las empresas o la mayoría de empresas están dejando el desarrollo de páginas web porque sale más rentable hacerlo en una página, en una red social. La red social provee usuarios, provee contacto con usuarios, provee catálogo. Entonces, el no tener una red social es limitarse en el acceso a muchas de esas empresas. Entonces, mi recomendación es que efectivamente sí se tengan las redes sociales, pero que tengamos un manejo de ellas. ¿Ok? Excelente. Dice por acá Monse Mesa, ¿qué tanto va Big Data de la mano con las cookies? Ok, muy buena pregunta. Vamos a ver. Las cookies es una mampara que la mayoría de programadores web y la mayoría de empresas han generado. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo escenario de que para qué sirve una cookie. La cookie sirve para brindarle una experiencia personalizada al usuario, de manera de que cuando Joxan se conecte a la página, tenga los mismos artículos en el carrito que tuvo la última vez en la sesión. ¿Okay? Esos son datos, eso es información. Hay empresas que lo que están haciendo es guardando la información de las cookies en base de datos. Ya eso es información Big Data, ya eso es información masiva. Entonces, efectivamente, es un portillo más de generación de información a partir de una plataforma web en donde en el cabo del poco tiempo va a generar información Big Data. Muy bien, vamos a ver, dice Andrei Arce, pregunta, profe, ¿esa información la saca de una API? Ok, muy bien, Andrei. Vamos a ver, en el caso de Facebook, se conecta uno directamente a Facebook con una librería que se llama RFacebook, ¿ok? En el caso del OIJ sí se hace a través de un API, que el API devuelve un JSON, o sea, el OIJ provee un API que devuelve un JSON, el cual uno lo extrae y lo transforma y ya lo visualiza como tal. Hay diferentes formas de extraer información. En el caso del Facebook, con RFacebook, en el caso del OIJ con un API, en el caso de la página web se hace con una librería que se llama RBS, que lo que hace es consultar directamente un HTML. Acuérdense en que cualquier información contenida en la web es un HTML por un estándar, y un HTML tiene dos tags importantes, lo que es el head y lo que es el body. En esos tags está toda la información de la página. Entonces uno puede hacer un escarbado de la página, para eso funciona la librería RBS, para poder hacer un escarbado de toda la información que uno está visualizando en la página. Sea información que está dinámica, o sea, mediante un AJAX, o sea, información que está fija mediante un HTML. Entonces, hay diferentes formas para poder extraer esa información. Muy bien, vamos a ver, tenemos bastantes. Dice Johan Castro, ¿cuál es el ámbito en Costa Rica donde se debería de usar más Big Data y no se usa por desconocimiento? Ok, muy bien, vamos a ver. Hay varios ámbitos. Uno de ellos, y es muy a flor de piel de lo que estamos viviendo hace poco, que son los Juegos Olímpicos. Acá en Costa Rica son muy pocas las empresas que se están dedicando al análisis de información Big Data para mejorar el rendimiento de los atletas. Ese es un mercado que, digamos, en otras latitudes realmente está muy, muy de moda. Eso a nivel de la parte deportiva. A nivel de la parte de mercadeo, de la parte de mercadotecnia, yo creo que acá en Costa Rica sí se está aprovechando bastante bien. Más sin embargo, la mayoría de empresas se están circunscribiendo al análisis de información propia, porque no tienen esa visión de que pueden analizar información externa. Entonces se circunscriben nada más a la información que yo puedo obtener. Entonces no van a redes sociales, no van a páginas web, no van a repositorios centralizados a sacar esa información y poder analizarla. Es muy fácil analizar la información interna y se obtiene información de valor, sí, pero cuando uno comienza a amarrar aristas de diferentes lados y comienza a generar información de valor, es todavía más importante. Entonces, como soy parte de la especialización de Big Data acá en la Fidelitas, mucha gente me pregunta, ¿a quién va dirigido o para quiénes sirve esta especialización? Y yo les digo, es que el ámbito de aplicación es tan grande que imagínense que hemos tenido casos donde hay personas que hacen análisis exploratorios o predictivos con información personal, y uno podría decir, profe, pero no es información Big Data porque son pocos datos. Sí, no, están sustentándose en las bases de Big Data para hacer análisis exploratorios. Ahora bien, un ejemplo típico, la Expo Móvil, por ejemplo. La Expo Móvil, cuando era presencial, no habían utilizado información Big Data y comenzaron a utilizar información Big Data a partir de redes sociales
y el impacto que tuvo la Expo Móvil fue, o sea, realmente abismal. Instituciones financieras las están utilizando Big Data hoy, o sea, en el día a día. De hecho, es muy común ver que instituciones financieras tengan puestos que digan se necesita minero de datos, se necesita arquitecto de sistemas Big Data, se necesita científico de datos, porque esto ha originado un montón de profesiones. El término Big Data, como les dije, es el repositorio nada más. A partir de él se originó, o sea, arquitecto, científico, minero, analista, hay un montón de profesiones. Entonces, el ámbito de aplicación no es que sea uno específico. Sí se está dejando de lado la aplicación en muchos ámbitos acá en Costa Rica. Por ejemplo, en el caso del COVID, a mí me parece que se podrían hacer ciertos análisis a partir de la información Big Data de comportamiento humano para poder comenzar a definir restricciones un poco diferentes. Pero bueno, ya es una harina de otro costal en donde sí se podría comenzar a avanzar en eso. ¿Ok? Solamente para hacer la aclaración, en caso de que algunos se tengan que retirar a clases a las 6 de la tarde, recordarles que todas las charlas que vamos a tener en esta semana de ingenierías y en particular de ingeniería en sistemas van a estar cargadas en la página web oficial de la universidad, en la sección de eventos y también en el landing que les compartí al inicio para que se puedan inscribir si aún no lo han hecho para las actividades del jueves. También hay charlas bastante interesantes para aquellos que quieran hacerlo. Entonces, igual para aquellos que tengan que retirarse, lo puedan hacer. Las charlas son grabadas, entonces pues posteriormente podrán escucharla nuevamente. Vamos a continuar por acá. Dice Antonio Macís, con respecto al WhatsApp, ¿qué tanto lo protege uno de que usen nuestros datos el cifrado de extremo a extremo? Ok, vamos a ver, con respecto a eso, dado que me ha tocado profundizar un poco en la parte de ciberseguridad, el algoritmo que utiliza el WhatsApp para encriptado de datos lo que permite es que lo que usted está viendo en su pantalla, cuando viaje en el bus de datos, vaya encriptado. O sea, la seguridad que se le puede dar a un usuario de WhatsApp en esos términos es que no va a haber ningún sniffer. ¿Qué es un sniffer? Es un capturador de paquetes a nivel de la red, por ejemplo, que va a extraer ese mensaje y lo va a poder leer. Lo puede extraer a través de técnicas de obtención de paquetes de red, pero no lo va a poder desenmascarar. ¿Por qué? Porque quien tiene la llave de desenmascaramiento de ese mensaje es el receptor, por decirlo de alguna forma. Entonces, la seguridad está en que nadie va a poder ver el mensaje de punta a punta. De que sí lo van a poder obtener, sí se podría. ¿Okay? Como cualquier paquete que viaje a través de una red. Pero por ser un código hash que viaja entre un punto y otro, no lo van a poder desencriptar, por ejemplo. Muy bien, dice Wilbert Ábalos, con respecto a la herramienta de R, ¿qué se puede hacer consultas desde el lenguaje SQL? Sí. Vamos a ver, el lenguaje R es un lenguaje de programación. Lo que vimos ahorita es el IDE de programación, que es RStudio. Entonces, uno puede crear una conexión ODBC para conectarse directamente, valga la redundancia, desde R hacia la base de datos SQL, MySQL, Oracle, lo que uno quiera. Ahora bien, R tiene una facilidad de que ve cada objeto de datos como una tabla. Entonces él permite hacerle un select asterisco from el nombre del objeto de datos utilizando una librería que se llama SQLDF. Vamos a darle también el espacio a aquellos que tienen la mano levantada. Tenemos a dos personas. Vamos a darle la palabra a José Laurián Ramírez. Adelante. Muchas gracias, profesor. Siempre un gusto saludarlo. José. De verdad que sí, la admiración y la estima, creo que no puedo decir más. Profe, yo tengo una duda. Bueno, en realidad son dos básicas, entonces voy a tratar de hacerlas las más sintetizadas posible. La primera es un poco de historia. Winston Churchill decía, cuando te ofrezcan un trabajo y no sabes cómo hacerlo, en el momento que te ofrezcan ti que sí sabes hacerlo, ve y aprende y entonces empieza a hacerlo, ¿verdad? Ahora con este auge de cientistas de datos, yo he visto mucho debate, especialmente en redes sociales, de quién puede ser o no un cientista de datos. Entonces está por algunos que dicen que solo los estadísticos pueden ser realmente cientistas de datos y hay otros que dicen que no, que en realidad ahora con tanta herramienta
puede lograrse ser un cientista de datos. Me encantaría saber su opinión al respecto. Y lo otro que me gustaría saber, profe, es un poquito tal vez una pregunta extraña, pero para mí es muy importante. Eh, ¿Qué le falta al sistema público, de administración pública, para aprovechar esto, para aprovechar el Big Data y ofrecer un mejor servicio ciudadano? Gracias. Ok, muy bien. Vamos a ver, con respecto a la primera pregunta, la gran diferencia que marca un científico de datos de un analista de datos o un minero. Saber, todo lo que es análisis de datos se circunscribe en modelos matemáticos. El analista, el minero, inclusive el arquitecto de datos se circunscribe a la ejecución y calibración de modelos, más sin embargo no al entendimiento de las tripas, por decirlo de alguna manera, de la matemática que funciona debajo de esos modelos. Entonces, el científico tiene la capacidad de mejorar desde la raíz el modelo a partir de que si no ejecuta un logaritmo en base 10, sino que lo ejecuta un logaritmo base natural para efectos de determinar si los individuos que estoy analizando están más concentrados o no están más concentrados. Esa es la gran diferencia en el científico de datos. En términos salariales, es mejor pago el científico de datos. En términos de demanda laboral, es menos cotizado el científico de datos, porque se circunscribe más a temas de investigación y no tanto a la parte operativa como tal. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, con respecto a la parte de la formación o el aparato académico público, para efectos de darle mayor aprovechamiento en esto, yo siempre he creído algo. Hoy en día, todo profesional tiene que tener dos cosas. Uno, un segundo idioma, y dos, bases en Excel. Suena ilógico decirlo, pero entonces voy a cambiarlo. No es bases en Excel, sino bases en análisis de datos. ¿Por qué? Porque si antes a uno le enseñaban a pintar con lápices, ¿okay? Que le sigan enseñando a uno a pintar con lápices, pero también que le enseñen a pintar a uno en una computadora. Es muy doloroso llegar a trabajar a una empresa donde uno ve personas que están haciendo análisis de información en papel, donde uno ve personas que no saben utilizar un Excel, donde uno ve personas que prefieren hacer algo en una calculadora y apuntarlo en una agenda a no digitalizarlo. ¿Qué son esas personas? Y lamentablemente las que están viendo el tren pasar y cuando se den cuenta ya el tren los dejó botados. Entonces sí es profundizar más en temas no de innovación, sino en temas de digitalización, específicamente la Revolución 4.0, que yo creo que ya algunas instituciones, no solamente privadas, sino también públicas, van en esa línea. Excelente. También tenemos la mano de Wilson Arias. Adelante, Wilson. Buenas tardes, muchas gracias. La pregunta que yo tengo es, si no me equivoco, hace un tiempo no profundicé mucho en el tema, pero sí escuché sobre un dilema o algo así que pasó con Carlos Alvarado y una cosa de manejo de datos que él quería implementar. Esto que estaba pasando con ese tema estaba relacionado a Big Data y en caso de que sí, eso que él quería implementar realmente iba a ser de aprovechamiento. Ok, muy buena pregunta. Y voy a tratar de no profundizar mucho en el tema porque es un tema polémico realmente. ¿Okay? La unidad de análisis de datos implementada por el gobierno, el objetivo final era específicamente analizar la información de los costarricenses. Desconozco, bueno, no me voy a referir al tema de si era información pública o información privada. El objetivo era ese, ¿ok? ¿Qué tipo de información se iba a analizar? Sí, se iba a analizar información de tipo Big Data. Puede ser que el objetivo final de esa unidad tuviera muy buenos, vamos a ver, un muy buen propósito. Puede ser que no se haya vendido bien o que efectivamente el propósito no fuera tan bueno. Ahora bien, si cualquier gobierno, cualquier entidad tuviese la capacidad de analizar la información pública de los ciudadanos en pro de generar mejores condiciones socioeconómicas, pues genial, perfecto, se podría hacer. Si ese hubiera sido el enfoque o si ese fue el enfoque de esa unidad cuando el gobierno lo creó, genial, yo creo fielmente que hubiera sido de aprovechamiento para el país. Pero si ya se iba a incumplir, por ejemplo, el secreto bancario, si se iba a incumplir, por ejemplo, el secreto médico,
que es información privada de las personas, ¿ok? Entonces ya realmente podríamos estar rayando no en un bienestar para la población, sino en un incumplimiento de la privacidad de la información. Acá en Costa Rica hace tal vez unos 3 años se creó la ley que fortalece específicamente y que apoya la privacidad de la información de los ciudadanos. Es una oficina que tiene una ley adscrita a esa oficina, entonces ellos son los que se encargan por velar de que la información de Wilson, que es pública, solamente las personas, que la información de Wilson, que es privada, solamente las personas que Wilson autorizó a tener esa información puedan tener acceso a la misma. Como el caso, digamos, del secreto bancario, el bendito SIC, que es la consulta unificada del cliente, que es la que tiene la SUGEF, por ejemplo, en donde dice si Wilson debe o no debe plata, cuánto paga y cuánto no paga. Para que las entidades puedan tener acceso a eso, solamente Wilson puede dar permiso a eso. Entonces, si una unidad como esa que se están implementando podía tener acceso a esa información de Wilson, que es privado, entonces yo creo que ahí, por más buenos objetivos o por más buen panorama que tuviera esa unidad, ya íbamos mal. Muy Gracias. bien. Vamos a ver, dice por acá, esto no es una pregunta, esto lo dice Roberto Fernández. Dice, Ajá. esto no es una pregunta, más bien un comentario con respecto a la información que se genera día a día. La cantidad de información que se generó desde el inicio del Internet hasta alrededor del 2005 es la misma información que generamos actualmente en un solo día. Yo trabajo en el ámbito publicitario y usamos Big Data para colocarle las cosas a los targets en su camino diario y así centralizamos la publicidad o estrategia con la información que ellos mismos nos dan. Totalmente de acuerdo. Excelente aporte. Muy bien, Robert. Jesús dice por acá, ¿cuál es el propósito de que toda esta información sea accesible mediante herramientas como R? ¿Qué ganan las empresas que hacen la recopilación al dejarla pública? Ok, vamos a ver. Esto es a nivel de estándares internacionales. La información, cuando uno la define como pública, es para que la gente pueda tener acceso a la misma. Ahora bien, no es que hay un objetivo de por medio de que R esté destinado o haya sido creado o concebida específicamente para poder extraer esa información. No, es que existen librerías que se han creado a partir de esa generación exponencial para poder hacer uso de esa información como tal. Ahora bien, ¿qué ganan las empresas que hacen la recopilación al dejarla pública? Es que las empresas no ganan nada realmente. O sea, el hecho de que Wikipedia tenga la información pública no gana nada en el tanto alguien se esté conectando a extraer esa información. No, Wikipedia y cualquier página web gana por un tema publicitario. Es la cantidad de usuarios que se conectan a su página, o sea, la cantidad de hits que tiene mi página mensualmente. Es como cuando antes las televisoras vendían por rating. Y decían, vean, Canal 7 a las 7 de la noche tuvo tantos espectadores conectados. Y era un pin que hacía mi tele allá, Canal 7, diciendo que nosotros teníamos puesto Canal 7. Lo mismo sucede en la web. La web no es que ellos lucran por tener la información pública, no, ellos lucran por la mayor cantidad de usuarios que se conecten a la página. Es más, ¿cuántas personas utilizan Google hoy en día? ¿Cuántas personas se conectan hoy a Facebook? Y uno en Facebook lo que ve son anuncios, o sea, uno no paga absolutamente nada por Facebook. Ahora bien, las empresas no ponen información pública de las personas y eso es una ley establecida internacionalmente. A usted o le dicen que esa información va a ser pública cuando usted llena algo o en su defecto le dicen que usted tiene que dar permiso para que alguien pueda ver esa información. Son como los dos sabores existentes. Excelente, vamos a ver, dice por acá Anielka Guerrero. Con respecto a las preocupaciones de ética con Big Data, ¿realmente sirven las regulaciones de privacidad de datos e información que han implementado países europeos contra las que se tienen acá? Sí, totalmente sí. Lo que pasa es que bajo cualquier contexto, el eslabón más débil en esto siempre va a ser uno mismo, o sea, siempre van a ser las personas. Entonces, al ser el eslabón más débil, la misma persona, un tema cultural es lo que se trae abajo, de que en Europa sean muy efectivas y aquí en Latinoamérica no tanto. ¿Por qué? Porque en Europa las personas son más desconfiadas. El latino o el latinoamericano o el tico, por decirlo de alguna forma, es más jovial. De hecho, véanlo en la forma de actuar de un tico. O sea, usted conoce un tico, conoce una persona en la playa y ya lo invita a tomarse un fresco, perfectamente. ¿Okay? Un europeo no tanto. Entonces,
así estemos a nivel de legislación y a nivel de normativa bajo el mismo enfoque o que ambas legislaciones estén homólogas entre sí, el eslabón más débil siempre va a seguir siendo la persona. Y al ser la persona entra un tema cultural que no podemos dejar de lado, en donde nosotros, como ticos, siempre tenemos, o sea, por eso siempre somos un blanco de ciberataques tan vulnerado. Porque el tico es muy, sí, vea, me pidió la contraseña, sí, no importa, porque es alguien del banco. Entonces, a nivel de legislación, puede ser que sí estemos apegados, digamos, a los acuerdos internacionales. Digamos, acá en Costa Rica, a efectos de seguridad de la información, existe algo que se llama el escudo de ciberdefensa, acá a nivel país, que tiene los mejores estándares, pero siempre seguimos cayendo en lo mismo. Entonces, si a Ani le dicen, Ani, me llegó un correo de Michael Romero, pero dice @singapur.com, uno usualmente no ve eso. O sea, no, es el profe Michael, entonces inmediatamente se mete el link y le manda al profe. Muy ¿Okay? bien. Y vamos a ver, dice por acá, ya estamos cerrando, dejamos las últimas 2 preguntas. Giancarlo Carmona dice, profe, ¿qué puedo ir normalizando a nivel administrativo, toma de decisiones, para preparar a las empresas en temas de Big Data? Ok, vamos a ver. El tema de normalizar o ir tratando de aventurar a las empresas en esto es un poco complejo. Principalmente porque la mayoría de empresas tienen mucho recelo con el tema de información. Entonces, cuando a mí me ha tocado dar alguna asesoría en esta materia, es muy sencillo. Dígale a su empresa que comiencen a ver hacia afuera. O sea, no expongan su información o no comiencen a distribuir información propia de la empresa, sino veamos a ver cuáles aristas hay externas de manera que yo puedo utilizar. A partir de mi negocio, qué sé yo, si yo me dedico a vender llantas, voy a ir a analizar información de redes sociales relacionadas con llantas, voy a ir a analizar páginas relacionadas con llantas, voy a ver si hay información disponible de cámaras, si hay información disponible de compras o de ventas de llantas aquí a nivel país. O sea, ver hacia afuera siempre. Y la última pregunta la tiene Carlos Alberto. Una consulta. ¿Es esta información recolectada por medio de Big Data vendida? ¿Es esta la metodología utilizada cuando escuchamos comúnmente que grandes empresas venden sus datos como Facebook? Ok. Muy buena pregunta, Carlos. Vamos a ver. Una vez que uno expone la información a Internet, la información es pública. Y al ser pública, pueden haber empresas que recopilen esa información, la acomoden o la transforman o la limpian y que ya es una información totalmente diferente, pero sigue siendo pública y las venden las bases de datos. Ahí no hay ningún incumplimiento de nada. Por ejemplo, si yo consiguiera a alguien que me compra los comentarios del presidente de la República de Facebook y yo me conecto a Facebook y los extraigo y esa persona me los compra, bien. Pero ¿para qué esa persona me va a querer comprar a mí los comentarios del presidente de la República si esa misma persona puede meterse a la página del presidente de la República y verlos? Entonces, ahí es un poco complicado. Ahora bien, cuando hablan de bases de datos que se venden, esas se venden en el Deep Internet, o sea, en el Internet malo, por decirlo de alguna forma. Ya ahí estamos hablando de incumplimiento de legislación, incumplimiento de políticas, incumplimiento de todo. ¿Por qué? Porque es que hay una fuga de información, primero que todo, puede ser alguien de la empresa que extrajo la información de la base de datos de Facebook y la vendió a un tercero en un mercado ahí medio clandestino, o en su defecto, que la misma empresa, como parte de sus políticas que no son nada éticas, venda la información a un tercero. O sea, los 3 escenarios pueden pasar perfectamente. El primero es un poco más complejo porque realmente es información pública, es como que yo quiera pagar por un pedazo de zacate que en todo lado hay. Entonces yo no voy a pagar un pedazo de zacate y yo puedo ir a agarrar un pedacito de zacate de algún lado. ¿Okay? A ver, lo otro es, no, yo quiero agarrar un pedazo de zacate que está dentro de una casa, entonces le digo al dueño de la casa, ¿usted me puede vender un pedazo de zacate? No, es que mi mamá se enoja, no importa, pero nadie le va a decir nada. Entonces, listo. O lo otro es que meto la mano y agarro el pedazo de zacate. Los dos últimos son incorrectos, pero se da. ¿Ok? Excelente. Bueno, me parece ya no tenemos más preguntas. Igual creo que nos extendimos bastante. Agradecerle nuevamente al profesor Michael por su participación en esta semana de ingenierías. Recordarles a todos que las sesiones se van a estar posteriormente cargando.
en la página web oficial de la universidad y en el landing que les compartimos al inicio, donde ustedes pueden registrarse para las actividades del jueves. Ahí van a poder ver el tema, el facilitador y el horario para que se puedan registrar. De esta manera damos por concluida la charla. Agradecemos su asistencia. Nada más para contestarle a Ronnie Rivera, que acaba de hacer una última pregunta. Claro que sí, adelante. Nada más que indica que por qué en Costa Rica no hay carreras profesionales en Big Data. Vamos a ver, sí las hay. Lo que pasa es que el Big Data es muy amplio. Entonces se han diversificado esas carreras, por ejemplo, en arquitecto de datos, científico de datos, minero de datos, especialista en sistemas Big Data. Tal vez no son carreras como tal, porque acuérdense que para incursionar una carrera en una universidad tiene que ir aprobada por CONESUB, en el caso de las entidades que son supervisadas por el CONESUB. Lo que sí han nacido son muchas especializaciones, que esas no necesitan aprobación del CONESUB. Entonces, sin temor a equivocarme, yo me atrevo a decir que ahí atrás, en un mediano corto plazo, vienen esas carreras, que están apenas en proceso de normalización ante los entes reguladores respectivos. Ok, cierro paréntesis. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Entonces, damos por finalizada la charla del día de hoy y los esperamos el jueves 29 de julio. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.